Primero que todo, por si acaso, Qatar está en Medio Oriente, es un país bastante pequeñito, cerca de Bahrein, cerca de Arabia Saudita y de los Emiratos Árabes. Eh, lo pueden ver ahí en el mapa, es un país más pequeño que Costa Rica, tiene una población de 2.5 millones de habitantes y probablemente ha reducido desde el año pasado. La mayoría de los habitantes en este país son personas extranjeras. En realidad existen nada más como 400.000 catarís locales. El resto de las personas son, como yo, extranjeros que vinieron a trabajar acá por diferentes razones. El mundial ocurrió en la ciudad de Doha, que es donde estoy yo ahora. Es más, yo estoy en ese edificio que está en la parte izquierda de la lámina. En estos momentos aquí tenemos las oficinas centrales de los organizadores de la Copa Mundial. Se hizo en una sola ciudad y usamos 8 estadios. Eh, por supuesto, tuvimos 64 partidos de 32 equipos y 1.2 millones de habitantes. Creo que alguien tiene el micrófono. Si pueden, por favor, quitar el micrófono. Se los agradezco muchísimo. Em, entonces, imagínense esto. Un país que está diseñado para 2.5 millones de habitantes recibe por un periodo de un mes a 1.2 millones. O sea, prácticamente incrementó 50% durante ese periodo de tiempo. La Copa Mundial de Qatar fue la más compacta desde 1930. En 1930, ¿dónde fue? Bueno, fue en Uruguay. Esa fue la primera Copa Mundial y fue un solo estadio, en una sola ciudad, por supuesto. En los tiempos modernos es la más compacta. Se tuvo en una sola ciudad 8 diferentes estadios. Pueden ver ahí en esta lámina eh, todos los lugares donde teníamos los estadios. El único estadio que no aparece ahí es el estadio de Al Bayt, que está un poquito más al norte de la ciudad, pero en realidad todo era muy compacto. O sea, la distancia máxima entre dos estadios era 75 kilómetros. Y aquí en realidad podías ir desde 75 kilómetros y vas a tardar máximo unos 40-45 minutos. Eh, También eso benefició mucho las operaciones del Mundial, porque los equipos no tenían que estar viajando de una ciudad a otra. Si se acuerdan Rusia, si se acuerdan Brasil, si se acuerdan Sudáfrica, los equipos tienen que estar viajando de una ciudad a otra. Los aficionados tienen que estar viajando de una ciudad a otra. Nosotros no teníamos que lidiar con vuelos internos, no teníamos que lidiar con cambios de hotel para los equipos o sino para los aficionados. Un aficionado podía venir, podía quedarse en el hotel y podía ir a más de un partido por día, lo cual fue algo único y tuvo sus beneficios en términos ambientales también, porque se usó, por supuesto, transporte público, no se usaron vuelos internos. Ahora, en términos de sostenibilidad, desde el 2019 publicamos nuestra estrategia de sostenibilidad que tenía 5 pilares: medio ambiente, social, humano, gobernanza y económico. Y teníamos, por supuesto, compromisos importantes. Por supuesto, reducir nuestra huella ambiental y proveer nuevas soluciones ambientales para la industria de los eventos. Proveer una Copa Mundial totalmente inclusiva para todo el mundo. Respeto de los derechos humanos, más que todo el derecho de los trabajadores y también enfocados mucho en el desarrollo del capital humano. Promover el desarrollo económico. Qatar es un país también que está trabajando mucho en su diversidad económica. Como ustedes saben, es un país que genera mucho gas natural. Y dar un ejemplo de cómo se gobierna un mundial en términos de sostenibilidad. O sea, estos son los 5 pilares de nuestra estrategia. Los 5 pilares tenían 20 retos materiales, 22 objetivos y 79 iniciativas. Cuando digo iniciativas son casi 80 proyectos que estuvimos implementando y ahora estamos durando tiempo ahora con nuestro reporte porque tenemos que hablar sobre cada uno de esos proyectos. Para los que son familiares con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, fue una de las principales fuentes de inspiración que tuvimos para el desarrollo de la estrategia. Identificamos 11 de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible en los que nos enfocamos para contribuir.
De vuelta, toda esta información en más detalle está en nuestro reporte de sostenibilidad. Ahora, quiero enseñarles un video que da una introducción a algunas de las cosas que hicimos para el Mundial en términos de sostenibilidad. Espero que, voy a ver, ¿ven YouTube en este momento o todavía ven los slides? Ya se ve en YouTube. ¿Se ve en YouTube? Ok, perfecto. Entonces, eso quiere decir que espero que esto va a funcionar. Vamos. Muy bien, este es un video que hicimos para los aficionados, para los espectadores que venían a la Copa Mundial, para que aprendieran un poquito más sobre los diferentes esfuerzos para hacer la Copa más sostenible. Como se mencionó en el video, todos los estadios que se construyeron para el Mundial tenían una triple certificación, no solo para su diseño, también para el manejo del proceso de construirlos y también para las operaciones. Este que ven ahí es el estadio de Al Bayt, que es uno de los estadios que se construyó. Ahora en el futuro este estadio se va a convertir en un uso no relacionado con deportes, sino que va a ser una nueva atracción turística para Qatar, que eso es en realidad lo que necesita para diversificar su economía en el futuro. También viendo un poquito sobre el estadio 974, que es el primer estadio totalmente desmontable en la historia de la Copa Mundial. Ese estadio se planea desmontar totalmente o desmantelar y luego reusarlo en otro evento, probablemente no en Qatar, pero en otra parte del mundo. En este momento todavía no se ha desmantelado. Qatar va a ser la sede de la Copa Asiática en enero del 2024. Entonces, este estadio es muy posible que se va a usar para ese evento también. Mientras que los otros estadios se van a reducir en tamaño de 40.000, digamos, a 20.000, o si no, que se van a reconvertir totalmente en otro uso para que no queden ahí sin ser usados. Como les contaba antes también, una de las principales cosas que hicimos para la Copa es que como es un país relativamente pequeño y va a recibir tanta gente, tuvimos que diseñar una serie de soluciones para que no hubiera demasiada oferta, digamos, de hospedaje o alojamiento o de transporte después de la Copa, porque en realidad necesitábamos mucho para la Copa, pero no después. Entonces, para darles un ejemplo, tuvimos, por supuesto, hoteles para los aficionados, pero también otras soluciones temporales. Se usaron muchos apartamentos, villas también que se tenían, que estaban no siendo totalmente usados en Qatar. También se usaron lo que se llamó hoteles flotantes, que fueron una serie de cruceros, como pueden ver en la foto, para que las personas se quedaran ahí, al igual que campamentos en el desierto, campamentos con bastantes facilidades, pero también iba a ser una opción de bajo costo para que se quedaran los aficionados. En términos de carbono, hicimos una medición de nuestra huella de carbono que publicamos hace un par de años. Ahora estamos haciendo una revisión de esa huella para saber exactamente cuántos fueron las emisiones. Se definieron 3.6 millones de toneladas. Ahora, una serie de iniciativas se pusieron en práctica durante la Copa. Como vieron, se usó mucho el metro. En realidad, la mayor cantidad de espectadores llegaron por metro a los partidos. Si no había conexión directa a esos particulares estadios, se usaron buses. Más de 700 buses eran eléctricos que se usaron y también el año pasado se terminó la construcción de una planta solar que pueden ver en una de las fotos en esa lámina que genera 800 megawatts, lo cual equivale más o menos al 10% de la energía del país, lo cual es un cambio dramático en términos de reducir el carbono que entra en la electrificación de Qatar. Por supuesto, la mayoría de las emisiones se relacionan con los viajes de los espectadores, o sea, los vuelos que toman hasta llegar acá. Y en esa área estamos trabajando todavía en hacer un offsetting, o sea, en prácticamente pagar proyectos en diferentes partes del mundo que están reduciendo, que están absorbiendo carbono, ya que era, por supuesto, imposible eliminar esa parte de la huella de carbono.
Y por último, antes de entrar en los temas de residuos y de accesibilidad, también les quiero contar que trabajamos mucho en la parte de guía cultural y también de entrenar a lo que fueron fuerzas de seguridad, voluntarios, personal, en lo que es el respeto de los derechos humanos. Y también implementamos un mecanismo de quejas de derechos humanos. Así que cualquier persona que sintiera que sus derechos humanos estaban siendo afectados de una forma negativa, de cualquier forma por el Mundial, pudiera tener una forma de quejarse al respecto y de obtener una solución. Ahora, entremos un poquito ya más a la parte de manejo de residuos. No podemos hablar simplemente del manejo de residuos durante el evento. Como se construyeron varios estadios para el torneo, hay que pensar en el manejo de residuos de la construcción también. Ya que se implementaron muchas prácticas sostenibles en la construcción de estadios, logramos obtener un promedio de un 79%. En el caso de el estadio 974, logramos un 90% de los desechos de construcción siendo reusados o reciclados. O sea, para lograr esto, trabajamos mucho en reducir todos los plásticos, trabajamos mucho en reducir también los desechos de comida de los trabajadores. Se usaron muchísimos materiales, digamos, en la construcción de algunos estadios, se usaron los desechos de una construcción anterior para construir el nuevo estadio también. Madera se recicló o se reutilizó. Bueno, hay muchas formas en que trabajamos para lograr este resultado. Durante el torneo, por supuesto, habían fuentes enormes de residuos. Los comedores de trabajadores y voluntarios, acuérdense que, digamos, si usted tiene un estadio de 40,000 personas, para correr las operaciones de ese estadio, usted va a necesitar entre 5,000 a 10,000 personas adicionales, que son trabajadores, que son voluntarios, que son fuerzas de seguridad, que son personas que están vendiendo comida, etcétera, etcétera. Entonces, esas personas necesitan comer, esas personas necesitan también, por supuesto, recibir varias comidas al día y muchos de los desechos que se generan en un estadio son de los trabajadores y voluntarios. Por supuesto, los aficionados también generan mucho. No solamente llegan a comer, llegan a tomar, llegan a comprar mercadería, necesitan también tener empaques para esa comida. Y no solo los aficionados, sino también la gente que va, digamos, a las partes de hospitalidad, que ya pagan muchísimo dinero, tiene que tener un nivel de servicios muy alto en términos de comida. También cada estadio necesita mucha señalización, necesita lo que llamamos nosotros vestimenta, para que se vea como un estadio del mundial. Eso genera muchos desechos de plástico, de poliéster, por ejemplo, que se tienen que reciclar también después. Y hasta, digamos, estar cortando el zacate en el campo de fútbol genera muchísimos residuos. Hicimos un cálculo que más o menos cada persona que está en el estadio genera entre medio a 3 kilogramos de desechos por partido. O sea, eso quiere decir que si tenemos 45,000 personas en un estadio, estaríamos generando 100 metros cúbicos de desecho en un solo partido. Acuérdense que tuvimos 64 partidos acá. Así que, ¿cuál era nuestro compromiso? Bueno, por supuesto, minimizar los residuos de la Copa Mundial y promover mejores prácticas y soluciones para el manejo y el reciclaje de desechos en Qatar. Ahora, esto quiero recalcarlo 100%. Qatar recicla cerca del 10% de los desechos sólidos. O sea, no es un gran nivel de reciclaje. O sea, que estábamos con ese contexto de tener una gran cantidad de desechos y un país que está acostumbrado a reciclar una cantidad relativamente baja. Así que tuvimos que implementar muchas diferentes actividades, evitar, reducir, reusar, reciclar, compostar también. ¿Cuáles fueron los resultados que obtuvimos? En realidad estamos muy orgullosos de lo que logramos. Si ven en estadios, cero llegó al relleno sanitario. 77% de los residuos que se generaron en estadios fueron reciclados y lo que restó fue incinerado. Aquí hay también facilidades de incinerar y lo que no se pudo reciclar fue incinerado. Eso es para los estadios. Acuérdense que no solamente tenemos estadios, sino que tenemos muchos otros edificios donde se manejan otro tipo de operaciones para medios de comunicación, para las televisoras, por ejemplo, donde estaba yo, que era, digamos, el HQ, las principales oficinas de manejo de la Copa.
hay muchos otros sitios que también generan residuos. Si tomamos todos los diferentes sitios, logramos un 67% de reciclaje. Ahora, quiero que vean también el último círculo que está ahí. Pueden ver que la mayor cantidad, el 40% de los residuos fueron orgánicos, o sea, son residuos de comida. Estamos hablando de comida que no se consumió, comida que ya estaba vencida, recortes de zacate y también mucho de el empacado que tuvimos, ya que la mayoría era para compostar. Pero también, como les dije antes, mucho fue incinerado. Ahora, ¿qué hicimos para reducir, para lograr estos resultados? Bueno, primero que todo, tenemos lo que se llama el Código de Proveeduría Sostenible. Eso quiere decir que cada proveeduría, el equipo de sostenibilidad, mi equipo, iba a revisar y definir qué tipo de materiales se podían o no usar. Entonces, por ejemplo, para los comedores de voluntarios, solo se podía tener vajilla reusable o vajilla compostable. No se podía tener nada de plástico. Eso sí, tenemos un patrocinador que es la Coca-Cola. Eso no se podía eliminar. Es un patrocinador de FIFA hace muchos años, pero logramos trabajar con ellos para que todo el plástico de las botellas fuera plástico reciclado. Y luego, por supuesto, ese plástico reciclado se volvió a reciclar después del torneo. Hicimos muchos proyectos también para reducir desechos. Esa foto que pueden ver ahí con Natalia Alvarado, una entrevista que hicimos cuando ella estuvo por acá. El uniforme que yo estoy usando es totalmente hecho de materiales reciclados, el pantalón, los zapatos, la camisa, hasta también la cinta que ven de color alrededor del cuello. Esa era de material reciclado, de PET reciclado. Acuérdense que para el Mundial tuvimos más de 25,000 uniformes que fueron reciclados y también 245,000 cintas para la acreditación. Cuando una persona llegaba a recolectar su uniforme, le daban una bolsita también de material reciclado, que fue la vestimenta de los estadios que usamos en eventos anteriores. Esa se recicló para luego dar uniformes. Además, le dimos a todos los voluntarios, a todo el personal y también a todos los representantes de medios de comunicación una botellita reusable para que no tuvieran que necesariamente usar plástico, sino que pudieran usar 300 fuentes de agua. Y con esas 300 fuentes de agua eliminamos más de 300,000 botellas del Mundial, también botellas de plástico. Además, hicimos una alianza con una ONG que recolectó más de 8 toneladas de comida que no fue consumida, pero que estaba bien para donar y para ser consumida por otras personas en el país. Y eso ayudó mucho también a reducir desechos. Tuvimos segregación tanto en las partes de espectadores como en las partes operativas. Teníamos 2 basureros, el de reciclaje y desechos generales. Y en las partes operativas teníamos un basurero adicional que era para material compostable. Ahí pueden ver los basureros en esa lámina. Pero algo muy importante que hicimos para lograr este nivel de reciclaje fue que, en realidad, les voy a ser muy sincero, la gente no le importó dónde ponían los desechos. No le importó si lo ponía en el verde, en el azul o en el negro. Pero todas las bolsas de desechos fueron chequeadas otra vez por un equipo que teníamos en un lugar especial del estadio que revisaba cada bolsa y hacía segregación adicional. Si no hubiera sido por esa segregación adicional, no hubiéramos podido lograr el resultado que logramos. Hicimos mucha educación también. No sé, algunos de ustedes puede ser que reconozcan a esa persona que tengo en la lámina. Ese es Marcel Desailly, que fue campeón mundial con Francia hace algunos años. Y él hizo una campaña especial enfocada en reciclaje también. Y bueno, muchas de las guías que usamos para los aficionados, por ejemplo, que pueden ver en esa lámina, para crear concientización y informar de cómo usar el modelo de reciclaje. Aquí tengo otro video que va a ser mucho más corto para que se den una idea de cómo hicimos Want to make recycling your goal? concientización. Just take a moment to think about where your waste should go.
Look at the sign on the bin. Pick the right one. Leftover food, tissues, and wrappers go in the general waste bin. Bottles, cup holders, cups, cans, cardboard, and paper go in the recyclables bin. When you throw something in the bin, that's just the beginning of the journey. If you put it in the wrong place, it may not be recycled and can impact the environment. Look at the sign on the bin. Pick the right one. So no matter which team you support, make recycling your goal. Muy bien, vamos a terminar con la sección de acceso para personas con discapacidad. Y movilidad limitada. No sé si saben qué porcentaje de la población mundial experimenta algún tipo de discapacidad. La primera vez que yo vi este porcentaje me quedé totalmente sin palabras. Es un 15% de la población mundial experimenta algún tipo de discapacidad. Estamos hablando de no solamente usuarios de silla de ruedas o personas que son ciegas o sordas o que tienen alguna discapacidad intelectual, por ejemplo. También estamos hablando de personas que, por las condiciones que tienen limitaciones en términos de movilidad o en términos de moverse. Por ejemplo, puede ser una persona ya mayor que tiene alguna condición del corazón, por ejemplo, o que puede caminar solamente muy lento. Entonces, hay una serie de personas, como digo, 15% de la población mundial. Además, tenemos lo que llamamos personas con movilidad limitada o que tienen o que se pueden beneficiar de un fácil acceso a los estadios. Eso puede ser mujeres embarazadas, puede ser familias con niños, por ejemplo, puede ser personas que se quebraron la pierna la semana pasada y que tenían un tiquete para venir a la Copa Mundial. Entonces hay muchísimas personas que requieren apoyo para poder experimentar y una Copa totalmente inclusiva. Nuestro compromiso, por supuesto, era garantizar una Copa accesible para personas con discapacidad y personas con movilidad limitada, siempre y cuando, por supuesto, tuviéramos infraestructura física que fuera accesible, el transporte público y los servicios en Qatar. Estamos también muy felices porque en esta área hicimos una encuesta de más de 3.400 personas durante el Mundial y les preguntamos, bueno, ¿cómo estuvo? ¿Qué tan accesible fue la Copa Mundial en términos de servicios, en términos de infraestructura? Y nos dieron un nivel de satisfacción muy alto. O sea, nos dieron 4.5 de 5, lo cual quedamos súper felices. Y también les quiero contar que el 96% de los tiquetes accesibles fueron vendidos. O sea, que personas de muchas partes del mundo, porque fueron más del 60% que vinieron fuera de Qatar, confiaron en que la Copa iba a ser accesible. Ahora, ¿cómo promovimos eso? Déjenme enseñarles otro ejemplo. The FIFA World Cup Qatar 2022 is coming, and everyone is welcome. There's nothing like being right here, where the action is. We want you to experience every moment. And we've got everything covered, from the beginning of your journey to the final whistle. Getting to the game is easier than ever before, with accessible parking, transport, and entrances. No matter how you choose to travel, our team of support staff are ready and waiting to help in any way you need to make your experience at the World Cup unforgettable. All our facilities are brand new and state-of-the-art. Every part of your experience has been considered. To get you to the match in time for kickoff. Game from one of our sensed, so you don't miss a single second of the action. This is football like never before. But don't take my word for it. Experience it for yourself.
At the FIFA World Cup Qatar 2022, the stadiums have the following facilities: designated accessible parking areas and public transport, dedicated accessibility volunteers and mobility assistance service, golf cart and wheelchair service, accessible routes and pathways for wheelchair users and spectators with limited mobility, accessible priority lane, entrances and turnstiles, accessible seats in all stadiums for wheelchair users and people with limited mobility, accessible toilets and adult changing places, sensory rooms for fans with sensory needs, accessible service counters, audio descriptive commentary for blind and partially sighted spectators, Muy bien. Para dejar tiempo para preguntas, les quiero nada más recalcar un par de cosas sobre la accesibilidad de la Copa. Primero que todo, la accesibilidad no solamente es en el estadio, o sea, empieza desde que se compran los tiquetes, desde que por supuesto, se viaja a Qatar, la experiencia que uno tiene en el aeropuerto, la experiencia que uno tiene en el metro, o sea, por eso todos esos aspectos nos enfocamos en hacerlos accesibles. Teníamos 4 tipos de tiquetes también, tiquetes especiales para usuarios de silla de ruedas, tiquetes especiales, digamos, en asientos que son de muy fácil acceso, tiquetes en lugares que son de fácil acceso pero tienen más espacio, por ejemplo, para una persona que no puede doblar la pierna, y también tiquetes para personas obesas, que son asientos más anchos. Y por último, lo que ven en la pantalla, teníamos lo que llama un palco sensorial. Entonces, imagínense que este es un palco, esto es una habitación dentro del estadio que fue diseñada para espectadores con requisitos de acceso sensorial, que requieren un ambiente calmado, donde puedan estar en paz, pero al mismo tiempo pueden salir en cualquier momento a ver el partido. Personas como, por ejemplo, autistas o con discapacidades intelectuales son los que podían usar esta habitación. También fue la primera Copa Mundial donde se tuvo un comentario audio descriptivo tanto en inglés como en árabe. Una persona ciega podía llegar al estadio con su teléfono, meterse a la aplicación y escuchar en un alto nivel descriptivo exactamente qué es lo que está pasando. Para cualquiera de ustedes que se esté preguntando, bueno, ¿por qué una persona ciega va a venir a un estadio a ver un partido? Bueno, las personas ciegas les encanta el fútbol y les encanta ese ambiente que crea la Copa Mundial. Así que por medio de este servicio podían entender qué es lo que estaba pasando en el campo de juego al mismo tiempo que estaban disfrutando el evento. Entonces, para terminar, lo que les quiero decir es que tenemos el reporte de sostenibilidad que se va a publicar ya muy pronto y lo van a poder encontrar en este website. Espero que lo estén pudiendo ver. En estos momentos tiene información en muchas áreas de todos nuestros proyectos y en junio toda la información va a estar 100% actualizada. Así que copien esta dirección para que en el futuro puedan verlo. Y bueno, muchísimas gracias